Dios siempre es fiel, ¿verdad? Y confirma su palabra. Entonces, quedó abreviado muy justamente las palabras que trajo hermana Adaya. Y fue tremendo escuchar esos versos. Amén. Voy a tratar en esta mañana de traer juiciosamente una palabra que el Señor habló a mi corazón. Me perdonan, me voy a llevar un tiempo porque yo quiero que usted entienda esta historia. Es una historia preciosa de la fidelidad de Dios, como todas las que están en la Biblia. Amén. Pero esta me llamó tanto la atención. Yo quiero hablarte en esta mañana del rey Ezequías. Y vamos a estar entre Segunda de Reyes 18 y el capítulo 19. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos. Gloria a Dios. Así que vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18. Yo quiero hablarte, como te dije anteriormente, del rey Ezequías, rey de Judá. Amén. Versículo 1 dice, cuando lo tenga me dice amén. Amén. En el tercer año del reinado de Oseas. Esta traducción es Dios habla hoy. Encontré que me gustó más como lo decía aquí, así que va a ver la diferencia, pero básicamente lo mismo. Amén. En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía entonces 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de sus antepasados David. Amén. Vamos a ver en esta historia cómo este hombre fue un hombre que se mantuvo recto delante de la presencia de Dios. Pero para darte, ¿verdad?, un contexto de lo que había pasado antes. Antes de Ezequías, si leemos los capítulos anteriores, usted se va a dar cuenta que muchos reyes le fueron infieles a Dios. Reyes puestos por Dios, ¿ok? Al final todos le fueron infieles a Dios. Amén. Por eso se marca como que un antes y un después. Los que estaban antes hicieron lo malo, dice la Biblia, delante de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque en el capítulo 17, lo voy a leer rapidito yo, no lo tiene que buscar. Dios le estaba hablando al pueblo y le decía, ríndanme culto a mí, el Señor su Dios, que los sacó de Egipto con gran despliegue de poder. Solo a mí deben rendirme culto y adorarme y ofrecerme sacrificios. Además, cumplan fielmente las leyes y decretos y la enseñanza y mandamientos que les he dado. Y no rindan culto a otros dioses. No olviden el pacto que he hecho con ustedes, ni rindan culto a otros dioses, sino solo a mí. Lo repitió el Señor su Dios. Y yo los libraré del dominio de sus enemigos. Hasta ahí estamos perfectos. Eso es lo que Dios está esperando de su pueblo. Pero siguen del 40 al 41 y sin embargo, aún habiendo escuchado lo que Dios quería, sin embargo, esas naciones no hicieron caso, sino que siguieron con sus prácticas anteriores y a la vez que rendían culto al Señor, mire eso, también seguían adorando a sus ídolos. Y sus descendientes hicieron lo mismo que sus antepasados hasta el día de hoy lo hacen así. Y entonces, en el capítulo 18 que acabamos de leer, comienza hablando de Ezequías. Y Ezequías hizo lo que Dios dijo. Hizo diferente a sus antepasados. Amén. En el versículo 5 dice que Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él. Mira qué tremendo, pero que me está dando alergias por alguna razón. No hubo ninguno hizo mucho como él. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés.
Por eso, versículo 7 dice, por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a someterse a él. Y además derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras. Yo reprenda al Dios. Desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Ahí está un resumen de lo que fue Ezequías. Rápido y preciso. Los demás hicieron lo contrario a lo que Dios pedía, pero él se mantuvo fiel. Y hace la salvedad de que él se rebeló contra el rey de Asiria. O sea, él no siguió los mandatos de cualquier rey. Amén. ¿Por qué quiero que usted se quede con eso en su mente? Porque más adelante vamos a ver que eso le trajo a él unas consecuencias. El mantenerse firme siempre nos va a traer consecuencias. Buenas en el Señor y malas para aquellos, ¿verdad?, que quieran hacernos la guerra. Que eso fue lo que pasó con él. Amén. Entonces, vemos, sus hechos fueron rectos delante del Señor, quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió los dioses de cera como la serpiente de bronce, las que hasta ese momento los israelitas adoraban, puso su confianza en el Señor, permaneció fiel y nunca se apartó de él, por eso tenía el favor de Dios y él lo prosperaba. Y lo que hablamos ahora, se negó a someterse al rey de Asiria. En ese momento el rey de Asiria era Salmanasar. ¿Ok? Esto es muy importante que usted lo sepa. En ese momento en que se está hablando de Ezequías, el rey era Salmanasar. A ese fue que él se le rebeló y dijo, yo no voy a unirme a ti. No me voy a doblegar. Amén. Pero 8 años después del reinado de Ezequías, aún Ezequías reinando, el rey que vino a cubrir a Salmanasar fue Sennacherib. Pero ese Sennacherib traía la cuenta vieja de Ezequías. Traía ese odio y ese rencor de que Ezequías no se doblegó ante ese reino. Entonces él vino a cobrar la cuenta del que ya se fue. Qué triste, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 13. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá, de donde Ezequías era el rey, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis, en el que le decía, he cometido un error. Retírate de mi país y te pagaré el tributo que me impongas. Al decir he cometido un error, él está tratando de hacer la paz por su pueblo, por su gente, porque él sabía si no arreglaba, si no iba bien en cuentas con esta persona, con Sennacherib, iba a haber un desastre, iba a haber demasiadas muertes. ¿Amén? Entonces dijo, yo prefiero entonces darte el tributo y aquí cuadramos. Y se acabó, ¿verdad? Vamos a estar bien. Entonces, él se echó para atrás, como decimos en Puerto Rico, y empezó a pedir. Y pidió yo creo que demasiado. El rey, vemos en el versículo 14, que este rey viene y le impuso un tributo de 9,500 kilos de plata y 990 kilos de oro. ¿Tú me vas a pagar? Pues yo te voy a pedir lo que yo entiendo. El versículo 14. Pues estoy resumiendo, no voy a estar leyendo todo. Amén. Y desde entonces que Ezequías le entrega todo y él comenzó a sacar toda la plata que había en el templo del Señor. Dice que arrancó las puertas, que le arrancó los bordes de oro. Él sacó toda esa plata y todo ese oro la sacó y se le entregó. Él cumplió. Como buen hijo de Dios, Ezequías cumplió. Vamos a estar en paz. Aún así, en el versículo 17, dice que el rey de Asiria, aún así, envió oficiales a atacarlo.
Porque aquí el problema no era el dinero, no era la plata y no era el oro. Era el problema de autoridad. Ese era el problema. El problema de un ego pisoteado por Dios mismo. Y lo peor era que él entendía, el rey de Asiria entendía que él tenía la autoridad, aún sobre el mismo Dios, y lo vamos a ver más adelante, para cobrar y deshacer lo que él quería hacer con el pueblo de Judá. Amén. Versículo 18. Entonces, cuando este súbdito del rey de Asiria, un oficial, él envió a Jerusalén a atacar, dice que se reúne con los oficiales del rey Ezequiel. Se reunieron, ¿verdad? No para hacer las paces, no se equivoque. Él no envió a nadie a hacer paz, él envió a atacar. Pero por el protocolo, ¿verdad? De ese tiempo tenían que reunirse los oficiales del que atacaba y del que iba a ser atacado. Amén. Entonces se reúnen. Y ahí vamos a ir a 2 de Reyes 18, pero del 19 al 25. Porque este fue el mensaje que ese hombre se atrevió a darle al pueblo de Dios. Dice, allí el oficial asirio les dijo, después ya se habían reunido, comuniquen a Ezequías este mensaje del gran rey, el rey de Asiria. ¿De qué te sientes tan seguro? ¿Cómo burló? ¿De qué te sientes tan seguro? Amén. Fue un mensaje lleno de burla, sarcasmo y desánimo. Eso era lo que había en el mensaje. Y comenzó así. ¿Qué es esta confianza que tú tienes? ¿Piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica y la fuerza para hacer la guerra? Mira, palabras bonitas como si esa palabra que le leí al principio en el capítulo 17, versículo 36, que dice Dios hablando, ríndanme culto, pues sírvanme a mí, porque entonces yo los voy a prosperar. Amén. Yo los voy a librar. Él decía, esas palabras bonitas no te van a servir aquí. Eso es lo que le estaba diciendo al pueblo de Dios. Mire qué atrevimiento, ¿verdad? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Y ahí se puso a asumir. Porque cuando la gente no haya que decir, empieza a asumir. Tú lo estás haciendo por esto y esto, ¿no? ¿Verdad? Mucha gente que hace eso con nosotros, a mí me lo han hecho multitud de veces. Entonces él como le está diciendo, aquí, ¿por qué tú no tienes miedo? Aquí, ¿por qué esta confianza? Veo que confías en el apoyo de Egipto. Negativo, de ninguna manera. El pueblo se estaba aliando con Egipto. Pero eso era lo que él estaba diciendo, porque tenía algo que decir. Pues bien, Egipto es una caña astillada que si no se apoya en ella se clava y atraviesa la mano. O sea, que no te arrimes a Egipto porque te va a fallar, te va a traicionar. Amén. Versículo 22. Y si me dicen ustedes, nosotros confiamos en el Señor, o sea, si no estás confiando en Egipto que te va a fallar, y aún así tú me dices que estás confiando en el Señor, ¿acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto y los altares de ese Dios y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le diera culto solamente en el altar de Jerusalén? O sea, no, tú estás confiando, no estás confiando en Egipto, pero tú estás confiando en Dios. Y por culpa de eso, esto es lo que te está pasando. Por confiar en Dios. Confiar en uno que quitó todo esto, mira, por quitar todo esto es que estoy aquí. Por quitar los ídolos es que estoy aquí para atacarte. Por no someterse a mí, por eso estoy aquí. Sigo obedeciendo entonces a ese Dios. Eso yo estoy parafraseando. Amén. Versículo 23. Vuelve y le dice, haz un trato con mi amo. El enemigo no nos dice eso. Aliánzate conmigo. No importa lo que Dios dijo, no importa cuán bonito sonó. Haz un trato conmigo, el rey de Asiria. Yo te doy 2,000 caballos si consigues jinetes para ellos. No te lo voy a dar con jinetes. Si tú consigues, te los doy. Y viene en el 24 y sigue agrediendo al pueblo de Dios. Tú no eres capaz de hacer huir ni al más insignificante de los oficiales asirios.
y esperas conseguir jinetes y caballos en Egipto. O sea, él sigue insistiendo. En Puerto Rico eso le llaman se baila y se canta, él mismo. Porque no encuentra coro. Yo te voy a dar los caballos, busca los jinetes, pero tampoco los vas a encontrar en Egipto. Además, ¿crees que yo he venido a atacar y destruir este país? Escuche bien, sin contar con el Señor. Él fue quien me ordenó atacarlo y destruirlo. Él fue el que me ordenó. ¿Por qué ese hombre se atrevió a decir eso? Porque era la verdad. Era la verdad. Ese hombre atacaba, sitiaba y arrasaba con todo. El detalle era que era todos los pueblos que se desviaban de la voluntad de Dios. Esa parte no la dijo. Él solamente dijo, Dios está aquí conmigo también porque Dios me mandó a hacerlo. Amén. ¿Me va entendiendo por dónde voy? Amén. So sí, él estaba diciendo verdad. Solamente que en este caso no cualificaba. Cuando tú vas a pedir una ayuda no cualifica, así mismo. Aquí no era. Aquí se le iba a hacer difícil. Porque había un hombre que desde el principio que fue puesto como rey de Judá, se mantuvo fiel. Y eso hacía la diferencia, hermano. Amén. Gloria al Señor. Versículo 27. Pero el oficial asirio dijo, vamos al 26. Eliaquim, Sebna y Joá respondieron al oficial asirio, por favor, cuando este hombre está diciéndole todo esto, cuando este hombre está insultando al pueblo y hablándole tan despectivamente, dice, por favor, no nos hablen en el idioma que ellos entienden, porque tenemos este pueblo que está escuchando. Vamos a leerlo. Por favor, en el 26, háblenos usted en arameo, pues nosotros los entendemos. No nos hable usted en hebreo, pues toda la gente que hay en la muralla está escuchando. ¿Para qué? Para que no los intimide, para que no los amedrente también a ellos. Dígamelo a mí nada más. No se lo diga a todo el mundo. Miren la respuesta de este hombre. El oficial dijo, no fue a tu amo, ni a ustedes, a quienes el rey de Asiria me mandó a que dijera esto. Fue precisamente a la gente que está sobre la muralla. Pues ellos, lo mismo que ustedes, tendrán que comerse su estiércol y beber sus propios orines. Fuerte como le bajó al pueblo de Dios. Él cree que tenía la autoridad. Porque sitiaban lugares donde Dios ya no estaba. Pensaban que lo iba a hacer ahí también, porque Dios me dio permiso. Pero mira qué cosa tremenda. A veces pensamos que el enemigo, ¿verdad?, viene por un solo lado en la iglesia. Viene solamente a los pastores, a atacar a los pastores. No, la realidad es el cuerpo completo. Es a la iglesia. Es a la iglesia al que el enemigo quiere que se doblegue en este tiempo. Amén. Entonces el oficial de pie gritó bien fuerte. O sea, ellos diciendo, baja la voz, no me hablen en ese idioma, hablen en el otro. Y entonces lo hizo más fuerte. Con más coraje, con más maldad, con más deseo de perjudicar. Amén. Gritó bien fuerte en hebreo, para que lo entiendan. Oigan lo que le dice el gran rey, el rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías. Él no los puede salvar de mi mano. Qué fuerte. O sea, él quería que tú entendieras que tú no tienes esperanza. No tienes esperanza. Ya nosotros llegamos aquí. Si nosotros llegamos aquí no hay esperanza. El enemigo no quiere que tú completes tu encomienda y que completes por ende tu llamado. Entonces te va a gritar. Como tú no quieres escucharlo, te va a gritar. En el idioma, cualquiera que sea que tú entiendas mejor. Va a ir por donde él por donde te pueda agarrar. La situación que pueda, él la va a agarrar. En el idioma que sea, él te habla, pero tú
Él quiere que tú creas, no que entiendas, que tú creas que el Señor no está contigo, que tú no vas a ser capaz. Amén. El enemigo te va a prometer ilusiones. Amén. Para confundirte. Mira lo que sigue diciendo. Si Ezequías quiere convencerlos de que confíen en el Señor y les dice, el Señor ciertamente nos salvará, Él no permitirá que esta ciudad caiga en el poder del rey de Asiria. No le hagan caso. No le hagan caso. El rey de Asiria me manda a decirles que hagan las paces con él, que se rindan y así cada uno podrá comer del producto de su viñedo y de su higuera y beber el agua de su propia cisterna. Hay una versión que dice, abre las puertas y sal. No sé si en esa versión lo dice así. No. En otra versión que estaba también estudiando dice, abre las puertas y sal. Cuando usted está en su casa, yo no sé, a mis hijas yo le decía, yo me voy, mi papá, mi esposo y yo vamos a salir, ya estaban grandes, se podían quedar. Y aún así yo le decía, cierren esa puerta y no se la abren a nadie. ¿Saben por qué? Porque cuando tú abres la puerta, desconocido, tú te haces vulnerable. Y el que llegó puede hacer lo que él quiera. Y eso es lo que él le decía, abre la puerta, sal, ven. Mira qué atrevido, ¿verdad? Versículo 32, después los llevará a un país parecido. Esas son las promesas que le estaba dando el profeta, el rey Sennacherib de Asiria a ellos. No crees en Dios, yo te estoy ofreciendo esto. Te voy a llevar a un país parecido. No te puedo dar lo mismo que Dios te está ofreciendo, pero yo te puedo llevar uno parecido al de ustedes. Un país de trigales y viñedos para hacer pan y vino, un país de aceite de oliva y miel. Entonces podrán vivir y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías porque los engaña al decir que el Señor los va a librar. Abre las puertas, sal. Ven. Ven. ¿Acaso alguno de los dioses de los otros pueblos, versículo 33, pudo salvar a su país del poder del rey de Asiria? Volvió con lo mismo, sin entender lo que explicamos ahorita, que Dios no estaba con esos pueblos porque ellos se apartaron de Dios. Y sigue preguntando, ¿dónde están los dioses de tal y tal sitio? ¿Dónde están? Y ya no están porque nosotros hicimos todo lo que quisimos ahí, en otras palabras, ¿verdad? Bueno, no están porque esos dioses eran de piedra, eran de madera. Esos dioses no podían salvar. Él no se estaba dando cuenta con el Dios que se estaba enfrentando. Amén. Promete cosas efímeras que tienen cara de que son buenas, pero su fin es muerte. Para que tú simplemente desvíes la mirada y te olvides de esas palabras dulces que el Señor ya te dijo. Amén. Segunda de Reyes 19, del 1 al 4. Cuando el rey Ezequías oyó esto, todas estas barbaridades que esta persona dijo, se rasgó sus vestiduras, se puso ropas ásperas en señal de dolor y se fue al templo del Señor. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a los primeros que él mandó a hablar con el rey de Asiria, esos mismos él lo envió, pero lo envió donde el profeta Isaías. Y le dijo, díganle de parte del rey esto, en el versículo 3, hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación, como una mujer que a punto de dar a luz se quedará sin fuerzas. La que hemos dado luz aquí sabe que eso es lo más terrible que puede haber, que tú vayas y ya tú no tengas fuerza. Eso es lo más horrible. Así estaba el pueblo de Israel, porque había algo hermoso
el enemigo quería obstruir que saliera de ese pueblo. Amén. Hay algo hermoso en nosotros, hermano. Hay algo y hay una palabra de Dios sobre tu vida. Y el enemigo no quiere que eso nazca. Él tiene que impedir que eso suceda. Y qué mejor manera que lo que hacía amedrentando, humillando, quitándote las ganas, quitándote el ánimo. Amén. Ojalá el Señor, versículo 4, tu Dios haya oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria, para insultar al Dios viviente. Y ojalá lo castigue por las cosas que el Señor mismo, tu Dios, habrá oído. Ofrece pues una oración por lo que aún queda. En este momento, Ezequías envió esta gente donde Isaías, donde el profeta. Amén. Para encontrar una palabra de parte de Dios. Y entonces el profeta le devuelve, ¿verdad?, el mensaje. Le dice: no tengas miedo de esas palabras ofensivas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Mira, yo voy a hacer, el versículo, estamos en el 5, ahora en el 7, dice: mira, yo voy a hacer que llegue a él un rumor que lo obligue a volver a su país, y allí lo haré morir a espada. No te preocupes, yo me voy a hacer cargo. Aquí es que va a terminar esto. ¿Va a terminar en qué? En un rumor en que él vuelve y allí muere a espada. Sin daños mayores, ¿verdad? Si tan solo ese rey no hubiera sido tan necio, el rey de Asiria. Eso hubiera quedado ahí. ¿Ven? Mientras Ezequías está recibiendo, ¿verdad?, esta palabra de parte de Isaías, el rey de Asiria estaba en otra guerra, en otro asunto. Estaba por Etiopía, dice aquí. De allí, él vuelve otra vez, le envía mensajes a Ezequiel. No se cansó, siguió. En el versículo 10 dice: tu Dios en el que tú confías te asegura que Jerusalén no caerá en mi poder, pero no te dejas engañar por él. Tú has oído todo lo que han hecho los reyes de Asiria con todos los países que han querido destruir. Y volvió otra vez de todo lo que él destruido, de todo lo que han hecho para seguir. Ahora, aquí pasó algo diferente. Amén. Versículo 14 al 19. Y aquí es que yo quiero, pero fijemos, yo te traté de contar la historia. ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Un rey lleno de odio, porque no le dieron el puesto, el lugar que él entendía, en la pleitesía que él entendía. Se fue directamente contra Dios y su pueblo. La primera vez Ezequías envía súbditos al profeta para que le dé una palabra. Pero esta segunda vez que este hombre vuelve y abre la boca en contra del pueblo de Dios y del mismo Dios, Ezequías hace un detalle diferente. Y ese es donde yo te quiero llevar hoy. Versículo 14 dice que cuando esto pasa, Ezequías tomó las cartas que le entregaron los embajadores y la leyó. Luego se fue al templo y, extendiendo las cartas delante de Dios, oró así: Señor Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Ponme atención, Señor. Pon atención y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha la palabra que Sennacherib mandó a decirme, palabras, todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. ¿Ves? Es cierto, él lo dijo. Lo hemos hecho. Y se gloriaba de eso.
y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Versículo 20. El Señor respondió y dice: yo he escuchado la oración que me hiciste. Y esta vez el panorama fue más trágico, porque ya Ezequías fue directamente al templo, y en indignación, porque yo me lo imagino que él cogió los... Señor, mira, tú no has hecho eso. Señor, mira lo que está haciendo el enemigo. Señor, mira lo que está haciendo Señor, mira lo que me está pasando en mi trabajo. Señor, mira cómo me injurias. Señor, mira cómo me tratan mal. Señor, mira cómo no ven. Mira, Señor, escucha y ten misericordia. Amén. Así yo veo a Ezequías, envuelto en frustración, en llanto. Señor, escucha, ve y sé justo. Wow. Y él le dice: yo te escucho. Yo sé. Yo he escuchado tu oración. Y ahí comenzó el desenlace del final de un hombre que solamente se tuvo que haber conformado con 990 kilos de plata. Pero en que su soberbia no lo dejó ver hasta dónde él podía llegar con el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que no era el mismo con el que él había trabajado antes. No eran esos dioses de madera. Amén. Él escucha, Él está atento a tu clamor y a tu súplica. Podemos ir y pedir oración a los pastores, como él hizo. Él fue donde Isaías, fue donde el profeta, ¿sí? Eso fue lo que hizo Ezequías. Porque había una persona a la que Dios usaba. Perfecto, usted puede ir ahí. Pero hay algo poderoso cuando usted va y coge su carga y su problema y se lo tira a los pies de Dios. Hay algo que mueve a Dios. Hay algo que sucede a tu favor. Y nosotros como pastores te vamos a dar un consejo. El más sabio que Dios nos dé te lo vamos a dar. Pero eso no lo digo con lo que tú vas a trabajar. Tú tienes que ir ahí, a los pies, y exponer tu causa. Amén. En el versículo del 25 al 28, vemos a Dios en su soberanía, en su magnificencia, al Todopoderoso. Le hace ver a sus enemigos cuán poderoso es Él, cuán insignificante pueden llegar a ser sus enemigos delante de su presencia. Él le sigue hablando ya esto al rey de Asiria. Le dice: pero no sabías que soy yo, el Señor. Tú no lo sabías que yo soy el Señor. No eres tú y no es nada de eso. Soy yo el Señor quien ha dispuesto todas estas cosas. Hermano, aún lo más trágico que tú puedas pensar que, ¿verdad? O negativo que tú puedas pensar. Todas estas cosas, todas las artimañas del enemigo que se levante para hacerte mal, si tú te mantienes fiel a su palabra, Él la pausa para bien. O sea, todo esto que está pasando, todo estaba en las manos de Dios. Él no estaba ajeno a nada de esto. Sin embargo, eso se lo tiene que recordar porque el hombre es muy necio. Desde tiempos antiguos lo había planeado y ahora lo he realizado. Por eso tú destruyes naciones fortificadas. Por eso tú lo haces. No es porque tú seas. Es porque ya yo tengo todo previsto.
y las conviertes en montones de ruinas. Versículo 26. Sus habitantes impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como hierba del campo, como pasto verde, como hierba que crece en los tejados y que es quemada por el viento. Sigue, yo conozco tus movimientos y todas tus acciones. Yo sé que estás enfurecido contra mí. Y cómo conozco tu furia y tu arrogancia. Como yo la conozco, voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca y te haré volver por el camino de donde viniste. Porque tú no, el enemigo no, a veces como que olvida que no está bregando con dioses de plata, con dioses de madera. Amén. Lo que hizo la diferencia fue la fidelidad de Ezequiel. Amén. Eso combinado con la autoridad y el poder de Dios. Al mantenerte fiel hará la diferencia entre ser un esclavo del pecado o libre para servirle al Señor. Esa fue la diferencia que fue marcada entre Ezequías y las demás naciones. Él se mantuvo fiel. Él fue a los pies de Dios y expuso su causa. Lo que pudo ser una corrección para un solo hombre terminó siendo el exterminio de todo un ejército. Y lo vemos en el versículo 32 al 35. Acerca del rey de Asiria dice el Señor: no entrará en Jerusalén, no le disparará ni una flecha, no lo atacará con escudos, ni construirá una rampa a su alrededor. Por el mismo camino por donde vino se va a ir. No entrará en esta ciudad. Yo, el Señor, doy mi palabra. Yo protegeré esta ciudad, la salvaré por consideración de mi siervo David y a mí mismo. Versículo 35. Aquella misma noche, el ángel del Señor fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio, y al día siguiente todos amanecieron muertos. Y el versículo 37 dice que el rey de Asiria estaba adorando en un templo en Nisroch, en uno de los dioses a los que él servía, y sus hijos fueron y lo mataron a espada. Lo mismo que Dios había dicho. Si tú y yo pudiéramos entender que tú puedes en confianza ir y exponer tu causa delante de Dios, Dios se va a hacer cargo de tus enemigos. Dios se va a hacer cargo de tus enemigos. Amén. Y este hombre fue tan necio que no pudo entender. Y le costó la vida a 185,000 soldados. Todos muertos al otro día. Yo vi el otro día como una representación de esto. Y presentaban al ángel con su espada. Y todos los soldados, y se veía bien impresionante. Un solo ángel enviado a hacer justicia. Uno solo el que tú necesitas, no es nada, porque Él lo va a hacer. Amén. Cuando vienes a su presencia, tú haces la diferencia. Yo quiero que tú entiendas eso. No mandes a alguien más a orar por ti. Sí, es bueno, oramos todos los miércoles, oramos los unos por los otros. Siempre si usted tiene una necesidad, nos tiran, ¿verdad? Pastores, vamos a orar por esto. Mira, mi hermano, mi tío, oramos todos. Pero usted hace la gran diferencia cuando usted va a los pies. Usted, con su agravio, con su problema, con su situación, va a los pies. Y Él dice: yo te escucho. Yo te oigo. Prontamente yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Entonces el panorama se transforma. El caos, la crisis, todo eso se disipa.
Amén. Y vemos, donde no vemos salida, Dios hace una salida. Vemos cadenas romperse, vemos sanidad, vemos hijos regresando a la casa, vemos familiares convirtiéndose, vemos vidas salvarse, vemos milagros realizarse. Cuando tú y yo vamos, podemos ir a los pies y entender que ahí es mi lugar. Ahí es el único lugar donde yo puedo ir. Los hermanos me van a ayudar, sí, mi hermano me va a ayudar, pero mi situación solo la resuelve Dios. Y yo yendo a sus pies. Amén. Dios puede cambiarlo todo y usará todo, hermano. Como te digo ahorita, va a usar cada momento de fragilidad cuando estés más vulnerable. Pero si tú te mantienes fiel en sus pies, un milagro va a suceder. Dios mismo se va a levantar y te salvará. Amén. Vamos a Jeremías 15:20. Y te daré para este pueblo por fuerte muro de bronce. Escucha bien, iglesia. Y pelearán contra ti y no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Amén. Dice Jehová. Amén. Van a pelear contra ti. No te está diciendo que no va a pasar. ¿Cuántos aquí han sentido como una guerra terrible en los mismos trabajos? Yo sé que es parte. O sea, en la misma casa, hermano, con sus familiares, a veces las casas están cargadas de conflictos y se matan entre ellos, lamentablemente. ¿Y cuántos aún en la misma casa de Dios no encuentran eso también? Sí. Pero si tú te mantienes fiel, dice aquí, que van a pelear contra ti, sí. Pero no te van a vencer. Amén. Porque Él está contigo para librarte. Amén. Isaías 35:4. Decid los de corazón opacado. ¿Cómo estaba el corazón de Ezequías cuando ya dijo, espérate, Señor, esto es demasiado insulto, esto es demasiado para mí? ¿Cómo estaba el corazón? Apocado, triste, desaliñado, sin esperanza, sin pizca de autoestima, porque ya que lo había pisoteado demasiado. Pero dice, decídanlos de corazón, a los que se sienten así, confortaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, con pago, el mismo Dios vendrá y te va a dejar solo, os salvará. Tú puedes creer eso en esta mañana, iglesia. Él te va a salvar. Vas a tener batallas, vas a tener problemas y dificultades y todo lo que tú te puedes imaginar, y que yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado. Pero no hay mejor lugar que los pies del Señor. Y ahí vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Hermano, como que 2 más 2 son 4. Eso tú no lo puedes dudar. Pero quiero cerrar en esta mañana con el mismo verso que comenzamos. Salmo 142 del 1 al 7. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él derramaré mi querella, o mi queja, o mi angustia, o mi problema. Como lo que quiera que sea, mire, ahí póngalo. Delante de él denunciaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Por eso se dijo, yo sé, yo te escuché, yo te estoy escuchando. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Miraba a la mano derecha y observaba, mas no había quien me conociese. No tuve refugio. No había quien volviese por mí. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, que estoy muy afligido, y líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú
me serás propicio. Amén. Porque tú me serás propicio. Porque tú me vas a prestar atención. Porque tú vas a venir en mi pronto auxilio. Porque tú me sacarás del lodo cenagoso, dice su palabra. Estas son palabras de David. Recuerde que Ezequías, descendiente de David, y dice que fue justo igual que David en su ciudad, en su nación. Él te va a ser propicio a ti. Él va a estar ahí. Y cuando tú llames y estés llorando y clamando, Él va a escuchar. Porque es preciada tu oración. Porque no se va a virar. Cuando yo tenga tiempo, está diciendo, no, va a ser rápido, pronto en brindarte auxilio. Tú y yo, mire, se nos puede parar de frente un ejército. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Estás confiado en esta mañana, iglesia? Aunque vea lo que sea que estés viendo. El Dios que tú y yo le servimos es más grande que el mismo Satanás, que la duda, que la falta de ánimo, que te quite el ánimo, que te quite la autoestima en el Señor. Nos podemos vestir bonitos, pero la autoestima en el Señor es otra cosa. Y a veces el enemigo quiere quitarte eso, porque es la única autoestima que te puede quitar para que entonces tú te doblegues ante Él. Pensar de que no eres nada para Dios, de que cualquiera va a poder venir y aplastarte. No. Iglesia, hay un lugar seguro donde ir. Hay un refugio seguro donde ir. No importa la situación, no importa. Porque a veces tenemos las situaciones y sopesamos, ¿verdad? Una más, esto es más terrible que esto. Esto es una tonta, pero esto. Mira, mi hermano, el mismo Dios que resuelve una, te resuelve la otra. La fe es la misma. Amén. Mantente fiel. Corre a los pies del Señor. Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Él te va a salvar. Amén. No importa cómo veamos todo. Amén. Vamos a estar puestos también en esta